Bueno, vamos a dar inicio a la tercera noche de escuela dedicada al texto. Eh, es nuestra tercera noche, la segunda ya con invitados, pues como con participación específica, en este caso de un asociado, Luis Fernando Gómez, quien va a transmitirnos un tema que él ha querido trabajar, ha sido elegido por él, la presencia de lo femenino y sus efectos en el amor de transferencia. También tenemos el trabajo de María Cristina Giraldo, cómo se modifica el amor de transferencia cuando lo que domina la vida psíquica es el fantasma y cómo es cuando éste se ha atravesado. Como ven, son dos preguntas bastante gruesas, bastante carnudas en términos de epistémicos y en términos, diríamos, de la última enseñanza, pero que han elegido Luis Fernando y María Cristina trabajarlos alrededor de testimonios de AE. Eso me parece que ha sido pues como una salida muy, muy especial para abordar ambos temas que son bastante difíciles si no es a través de lo testimonial, para no hacerlo desde el punto de vista pues como teórico. Contamos también la presencia de Gloria González, quien va a comentar estos dos textos. Vamos a trabajar también en la misma forma que hemos trabajado en las dos ocasiones anteriores, hasta más o menos 8:20, 8:15. Vamos a dedicarnos al primero de los temas y luego vamos a trabajar el segundo, el de María Cristina. Primero va a trabajar Luis Fernando, luego va a hacer el comentario Gloria González y luego vamos a tener una primera parte de conversación, de preguntas, de debate. A las 8:20 cambiamos ya al segundo trabajo. Entonces, Luis, sin más preámbulo, te doy la palabra. Bienvenido y gracias por el trabajo. Muy bien, buenas noches para todos. Ante todo, quería agradecerle especialmente a María Cristina Giraldo por este acompañamiento que me ha prestado en la elaboración del texto, que me deja una línea de trabajo para seguir. La verdad, hay varias preguntas que quedan ahí en ciernes. Y a la comisión responsable de las noches de escuela por invitarme a participar de este trabajo, a Gloria por su interlocución, agradecerle también. Bueno, el texto que les voy a presentar esta noche lo he titulado Lo femenino en un hombre analizado. Y para esto he tomado precisamente como referencia el testimonio de Alejandro Reynoso en su testimonio llamado así propiamente, Lo femenino en un hombre. Tal vez muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de escuchar a Alejandro en varias oportunidades sobre sus testimonios y algunos de los elementos que voy a tomar tal vez ya sean de su conocimiento. En este testimonio, Alejandro Reynoso nos muestra cómo se establece tempranamente el goce fálico representado en un significante amo, el significante serio. Un niño serio que lo identifica al abuelo materno, posición fantasmática para encontrar el lugar de amado por el otro, bien portado, un sí permanente para el otro. Un hombrecito serio, en contraposición a un padre real que no solo le señala el goce de la deriva en el encuentro de su mirada a la lavandera, sino que él mismo era el goce de la fiesta, decía Alejandro. Un goce desregulado, desmedido. Momento en que se inaugura la aprehensión del objeto mirada, abro comillas,
El objeto mirada ya se anudaba al silencio que impedía a mi voz hablarle. Cierro comillas. En el testimonio, Alejandro nos presenta cómo a los 4 o 5 años de vida miraba con mucha sutileza a la mujer que hizo por primera vez vibrar su cuerpo. Esa mirada que marcó un rasgo singular en su fórmula de la sexuación. Entonces, vale preguntarnos, con el acompañamiento de este testimonio de Alejandro, ¿qué es lo que desborda ese cuerpo? Sabemos que es el goce femenino en un hombre y sabemos que hace del cuerpo uno que se goza, un acontecimiento de cuerpo. Pero más aún, la pregunta va dirigida a ¿qué hace el sujeto con ese goce femenino que desborda su cuerpo? ¿Qué hace con el desborde? Con ese ilimitado, con lo innombrable. La construcción fantasmática le sirve al sujeto precisamente como defensa de lo que no entra en el régimen fálico. Con esto se permite construir la propia ficción fantasmática de su encuentro con lo traumático y establece un sentido a su propio goce en posición de objeto. Pero no todo el goce otro, suplementario al goce fálico, entra en el régimen del objeto, del fantasma y de la pulsión así atemperada. Hay una parte que queda fijada y perturba o desborda todo el tiempo a la solución que cada sujeto se construyó alrededor de la lógica fálica. No es sin el vínculo transferencial que se logra atravesar el fantasma en la caída del sujeto supuesto saber y del otro de la demanda puestos en el analista. Es el analista que en su acto perturba la defensa para apuntar a ese goce imposible de negativizar, modificándose de esta manera las coordenadas del goce y del vínculo transferencial con el analista. En Alejandro Reynoso, el movimiento del analista de ponerle una tarea investigativa en el momento de mayor anclaje al goce fálico con su tesis y el modo de introducir un no todo, un agujero a esa satisfacción, produce ese desprendimiento del todo para el otro, como dice Alejandro. Dice, el analista apuntó sutilmente a la inconsistencia del otro. El atravesamiento del fantasma permitió desfalicizar el improducto y desamordazar la voz. Y de allí al sueño del oficio, al equivocar la palabra y pronunciarla en femenino, in métier. Dice Alejandro, un significante nuevo en femenino, una torsión de la ortografía que nomina el lugar operativo del analista. De un goce enigmático femenino al goce del uno de la langue, la del síntoma. Una fronesis diversa, dice, disyunta del control fálico y que presenta incluso un cierto tipo de atrevimiento con la palabra y el cuerpo, fecundo para la ética del forzamiento. Una fronesis con una cierta impudencia en el decir, una cierta fronesis en femenino. Hasta aquí el texto, pero en un pie de página quiero hacer alusión a lo que es el significante de fronesis. Según Wikipedia, en la Ética a Nicomaco de Aristóteles, fronesis es la virtud del pensamiento moral, normalmente traducida como sabiduría práctica, a veces también como prudencia. En cierto sentido, se contrapone a la ibris o desmesura. Es más específicamente una forma de sabiduría relevante a las cosas prácticas. Pero Alejandro toma un sesgo muy singular para este concepto. Lo dice en su texto, abro comillas, una prudencia que no es sobria, ni tiene la medida propia del sujeto serio, cierro comillas. Hasta ahí
mi presentación. Ok. Prosigo entonces, José Fernando. Sí, Gloria, adelante. Bueno, ante todo quiero darle las gracias a Luis Fernando por las puntuaciones que nos hace sobre este testimonio y por las preguntas que trae, que me parece que son muy valiosas, que me han puesto a pensar y sobre las que creo podemos conversar más ampliamente esta noche. Bien. Este texto me hizo pensar en que posiblemente lo podríamos titular algo así como de la escritura masculina a una escritura femenina. La pregunta de Luis Fernando es por los efectos de lo femenino en el amor de transferencia. Sugiero que para la conversación pensemos este femenino que aparece en el testimonio desde dos vertientes. Primero, considerar que el analista está en una posición femenina, pues como afirma Lacan en la nota italiana, es del no todo que surge el analista. Y lo podríamos extremar y decir que es del no todo que surge un analista, porque cada analista, como cada mujer, existe uno por uno. Y el segundo aspecto que sugiero pensar es el surgimiento de lo femenino ya en Alejandro, en su trabajo analítico, y los efectos de este femenino sobre el amor de transferencia, que es propiamente la pregunta de Luis. Bueno, sobre el primer punto, hemos escuchado de Luis Fernando esta intervención inolvidable del analista, el momento en que recibe como si nada el don objetito. Les comparto que cuando lo estaba leyendo me causó gracia porque lo leí como don objetito. Bueno, lo que introdujo, esa intervención introdujo un no todo, un agujero en la satisfacción fantasmática. Es una intervención que apunta efectivamente aún más allá del principio del placer, y eso me hizo recordar la conversación del sábado, preparatoria para el ENAPOL, cuando se hablaba del amor de transferencia como un recurso contra la pulsión de muerte. Y también creo evoca como ese nudo que Lacan establece entre la transferencia y la interpretación. Obviamente, tomando aquí la interpretación como en su dimensión de acto, justamente como lo señala Luis en el texto, como una perturbación de la defensa, una intervención que pone en juego, me parece, el cuerpo, que es como el estatuto al que remite este aún, que hay en el título del trabajo que se está llevando a cabo en estas noches de escuela. Y es en este punto que considero que podemos pensar la posición del analista y por qué sería femenina dicha posición. Lo dejo allí para conversarlo más tarde. Ahora bien, eso tuvo unos efectos. La constatación de la inconsistencia del otro, que estaba siempre presente, impidiendo el paso, dice Alejandro, y el desecho del objeto don, que en tanto tapón le servía muy bien al fantasma de volatilidad. Después de eso nos dice Alejandro que la escritura se desbloqueó, que devino más suelta. Es decir, que creo podemos leer allí que donde había como un rechazo a lo femenino, que estaba velado por la prohibición. Recordemos que había una maestra que le decía, no se habla así de suelto, no como una fémina. Lo que ahí ubico al menos en la lectura yo un rechazo a lo femenino, que en últimas era el rechazo al propio goce disipado por esta prohibición o cubierto por esta prohibición. Bien. De ese atravesamiento permitió posteriormente extraer lo que llama Alejandro las piezas de lo femenino hacia el final del análisis y durante el pase. Es interesante porque son las piezas sueltas con las que el Parlet construye su invención. No arma un todo, pero arma una invención. Entre esas piezas él señala el sueño de la natra, es decir, de un pato, y de allí el francés passe-tout, yo no lo sé pronunciar bien, pero es el no todo, el equívoco que indica el no todo. Un significante nuevo que lo trae también Luis Fernando en su trabajo, que es métier,
que nomina el lugar operativo del analista, y las huellas del destino en la cura silenciosa que practicaba su abuela. Y más tarde, lo que lo ubica ya como en el ultrapase, un bien decir, un hacerse oír y un saber leer. Y hay un punto que extraigo del testimonio que dice, en el curso de la experiencia se trata de que el bien decir y saber leer se transfieran al analizante. Una otra voz, aquí ubicamos como una mutación de goce como efecto de ese cambio de posición, una posición menos cautelosa, una prudencia, que es a la que acaba de hacer referencia Luis Fernando, y me llamó la atención una aclaración que él hace aquí, una prudencia que no tiene la medida del sujeto serio, ¿no? Es decir, ya desinvestida de esa identificación. Lo que nombra también como los raptus nocturnos, eso me llamó muchísimo la atención, porque son momentos en los que las palabras toman su cuerpo. Y él dice que ocurre comúnmente en las noches esto, y dice, las sílabas o frases que resuenan tienen una entonación y una prosodia variable, como si vocalizasen. Ahí tenemos de nuevo el objeto invocante, y creo que está directamente ligado, dice Alejandro, con el huir del síntoma. Destaco esa dimensión del raptus porque me parece que da cuenta de ese otro goce que, como dice Lacan, se siente en el cuerpo. Se trata para Alejandro de una escritura que lo habita, nos dice así, de un tipo de voz letra huidiza que corresponde a eso que desborda. Y con ese goce, Alejandro ha inventado un hacer. Porque de lo contrario, como él mismo se pregunta, ¿qué haría mi cuerpo sin este empuje a escribir? Me parece que es una respuesta preciosa la que te da Alejandro en su testimonio a la pregunta que tú traes, Luis Fernando, en el sentido de qué hace el sujeto con ese goce femenino que desborda su cuerpo. ¿Bien? Inventa una escritura, en este caso, ¿no? Te preguntaría, Luis Fernando, de lo que trabajaste en el testimonio, ¿qué puedes deducir acerca de la modificación del vínculo transferencial? Si encontraste en el testimonio algo que pudiera dar cuenta o que tú puedas deducir de la modificación de ese vínculo. ¿Y qué papel jugará lo femenino en el cambio de posición del analizante al analista? Es una pregunta que en este momento dirijo a Luis Fernando, pero es para todos nosotros y para que conversemos a partir de ella. Dejo ahí mi comentario. Bueno, gracias Gloria y gracias Luis Fernando por el trabajo. Luis, ¿tienes Bueno, yo tengo comentario, como respuesta? Sí. tal vez una anotación. Me había detenido un poco, Gloria, en encontrar como esa modificación de lo que el sujeto logra, en este caso Alejandro, de, de pasar de la fantasma a un lugar que es su escritura sintomática, un hombre, ¿cierto? Es esa modificación de lo que el sujeto logra en su posición, ¿cierto? Era como el comentario por el momento. Me parece, Luis Fernando, que es una escritura otra, ¿no? Una escritura muy distinta a esa escritura que estaba como inhibida y que eran parte de los síntomas, digamos, que él llevaba a su trabajo analítico, que estaban como condicionados por la fantasmática de tener que responderle siempre al otro y hacer todo por el otro, ¿no? Me parece que es como en ese punto que uno puede verificar efectivamente que se trata de una escritura, como él la nombra, como más suelta, ¿no?
una letra distinta. Por eso decía al inicio que quizás, no sé, lo digo como, pudiéramos pensar que se trata como de una escritura masculina en un principio, ¿no? Determinada por esta cuestión fálica, ¿sí? De estar respondiéndole al otro y además esperando del otro los signos de amor, en el sentido de que respondiera alabándole su trabajo, dando muestras de admiración y demás, ¿no? Aquí se pasa a una escritura completamente distinta, ¿sí? Es como lo que Sí, podría yo me decir. preguntaba si precisamente de eso que nombramos el desborde, él logra construir precisamente en la escritura un borde, y es el borde de la escritura que se cifra en el cuerpo con lo que nos evocas y mostrar que hay de lo uno y logra construir un lugar para él. Me haces recordar una cita del Seminario 20, no sé si sea exacta, pero sí es el sentido. Dice Lacan que el no todo no es que nada lo limite, sino que el límite se sitúa ahí de otro modo. Se sitúa sintomáticamente, ¿sí? Es el punto al que estás haciendo referencia. Preciso. Bien. Bueno, yo quisiera intervenir para interrogarlos a ambos porque pues, el énfasis que queremos trabajar acá es lo de la transferencia Ujú. y no sé si es posible situar en distintos momentos ese lugar de la transferencia, empezando por lo que Alejandro nombra como la elección del analista. No solamente está el idioma del abuelo materno, Ujú. sino también esa condición de entre seriedad y una sonrisita que lo perturbaba, ¿sí? De parte Ujú. del analista hacia él, ¿sí? Como un punto en donde vemos también como algún anudamiento transferencial en eso que perturba, ¿sí? Ujú. No es una cosa, éramos tranquila para él, no, hay una seriedad que lo engancha, pero también hay algo en ese rasgo de una risita que lo perturba. Eso como en un primer momento. Luego quisiera, Luis, si te puedes detener un poco más, precisamente en ese momento donde Alejandro habla de que era su momento de más incidencia de lo fálico, más incidencia de lo fantasmático, más se lee como más envoltura obsesiva, ¿sí? Y la maniobra que hace el analista para equivocar esa posición, ¿sí? Y posteriormente el efecto de todo esto en, dijéramos, liberar la voz y, dijéramos, dejar de escudar la voz en su vergüenza, en su huida. ¿Sí? Si se puede trabajar un poco más ese punto que me parece un detalle precioso para luego llegar a la solución de la transferencia, que también se hablaba el sábado con la intervención de Graciela Brodsky, de cómo también hay una nueva manera, pero que para el sujeto es difícil desprenderse y autorizarse, ¿sí? Como ese punto que también Alejandro ha testimoniado de la solución, diríamos, de la salida al amor de transferencia. Entonces, ubico como estos tres puntos, pero me gustaría, si es posible, que tú que lo has trabajado, Luis, pudieras aclararlos y ponerlos en serio. ¿Sí? Bueno, con respecto a lo que corresponde precisamente la sonrisa que perturba, es muy, lo diríamos de una manera muy elemental, y es perturbar al hombrecito serio, ¿cierto? A esa identificación que él le traía con el abuelo materno y que cargó toda su vida desde la escuela, que cuando la profesora lo ponía a cuidar a los otros niños, porque era el más serio.
Es como precisamente ese es el rasgo que, si bien perturba, a la vez engancha al sujeto en el amor de transferencia, ¿cierto? Porque apunta a otra cosa que no es la identificación, ¿cierto? Es como un poco mi lectura. Con respecto a este momento que bien lo nombra Gloria, también cuando el analista logra, ante ese pedido de la investigación, precisamente ese objeto, dejarlo un poco de lado, como todo ese, es también una perturbación a todo ese trabajo así obsesivo como lo acabas de nombrar, José, y riguroso de investigación de todo eso. Y es también muy simple el acto que el analista tiene cuando deja de lado el trabajo que le presenta Alejandro. Y eso, ese no todo que se engancha con el path to, también posteriormente, es lo que realmente lo nombra el mismo Alejandro, es precisamente desprenderse del todo para el otro. No sé, Luis Fernando, creo que también podríamos pensar esta cuestión de la sonrisita que, como tú muy bien dices, perturba esa defensa de seriedad, ¿sí? Como que había también en él una risita escondida, ¿no? Una risita inhibida que sale después con la risa al Lacan, más adelante, ¿no? Pero algo así como que de una manera muy sutil, el analista llamaba a eso vivo que había en él, ¿sí? Ese punto de vivificación en medio de toda la mortificación que acompañaba el síntoma, era como un cierto llamado a que eso estaba ahí, ¿no? Tengo esa intuición. Y podríamos pensar también la dimensión como inhumana de la intervención del analista, en el momento en que efectivamente no le para ni 5 de bolas al trabajo que le había tomado tanto tiempo en medio de tantas dificultades, ¿no? No recibir eso de una manera humana, agradecida, ¿no? También es un acto, efectivamente, que muestra esta dimensión que nos cuestionamos muchas veces de en qué es que consistiría lo inhumano de una intervención analítica, ¿no? Y es justamente como no actuar desde la humanidad, ¿no? Desde el sentido común, sino apuntando a otra cosa, apuntando a que ahí hay una satisfacción. Bueno, hay otras intervenciones, por favor, comentarios, preguntas a Luis Fernando y a Gloria. María Cristina tiene una pregunta, o Adolfo. Sí, me parece que Luis Fernando logra mostrar, digamos, el paso de lo femenino en un hombre a lo femenino en la posición del analista. Y pienso que lo que es muy sorprendente es constatar uno por uno, cada vez, con cada justamente que la posición del analista no es una sola, no tiene la totalidad del uno, sino que tiene lo que Luis Fernando y Gloria han podido mostrar, que es esa posición analítica en el estilo y en lo que fue la transmutación de Goce en Alejandro. Me parece que eso es muy importante y que la transferencia también pasa por ahí, la posición analítica en el ultrapase, con la causa analítica, con la escuela 1, con su función como AE, con las transformaciones en su propia práctica, en relación a la voz y en la enseñanza, en su trabajo testimonial. Entonces me parece que es muy lindo cómo aparece eso tan singular, el estilo, digamos, de Alejandro como ahí,
marcando lo que es la posición analítica en él, que no es para todos, ¿no? Sí, sería eso. Por eso hacía énfasis como en el un analista. Exactamente. ¿Sí? Uno por uno, ¿sí? Lo que dijiste del no todo del seminario 20, que me parece muy, muy oportuno. Luis, en tu indagación sobre el testimonio, ¿cómo te pareció, digo, la condición del analista frente a ese hombrecito serio que sabe muy bien cómo comportarse para satisfacer al otro, ¿sí? Y en relación al punto de aproximarlo a ese padre real que es un gozón y que es el que mira perversamente a la lavandera, ¿sí? ¿Cómo lo aproxima? ¿Cómo ves que es esa maniobra de reconciliarlo con ese padre real que no es el abuelo materno, el que encarna la ley, el que dice y descalifica, el que marca lo traumático, pero de alguna vez también el que lo aleja de este padre real? ¿Podrías comentar algo, o Gloria también, si pudieran decirnos algo? Porque me parece que en este caso hay una encarnación del deseo del analista que es, va a extremarlo un poco para ponerlo más patético, y es casi que invertir el rol edípico que hay aquí en este caso, porque pareciera que el abuelo materno y la madre encarnan la ley y lo simbólico, mientras que es el padre el que encarna lo real y sí, lo que está por fuera de la ley. El analista maniobra es para, diríamos, finalmente reconciliar al sujeto con ese padre real que estaba excluido de ese sistema edípico que había estructurado así. No sé si les provoca alguna inquietud. María Isabel también. Sumemos la pregunta de María Isabel o el comentario de María Isabel. Adelante, María, si puedes desbloquear tu micrófono. Por favor, si pueden desbloquear a María. Ahí, María. Ahí estoy, sí. No, gracias, José Fernando. No, que me gusta mucho, pues, a manera de comentario, esa anotación que se trae sobre la intervención del analista en el sentido de hacer pareja o de alguna manera constituirse como un partener síntoma, pero con la parte de la risita, o sea, a partir de esa risita. O sea, yo, pues, por decir algo, en el trabajo que he venido elaborando y eso, me hago la pregunta, ¿con qué nos hacemos partener? Y me parece que en este testimonio y específicamente en este punto, ese enseñante que el analista pues busque hacerse partener, pero precisamente con ese punto vivo, como señala Gloria. Y de pronto, pensando en lo que José Fernando planteaba, pues al fin y al cabo,
cuando nos preguntamos por el Padre real, de alguna manera nos estamos haciendo la pregunta por lo más vivo que hay, que es el goce que puede emanar de esa posición o de ese síntoma paterno. En el Padre hay un síntoma, se manifiesta mediante un modo de gozar y se expresa de un modo vivo, Bueno, lo que tendría para decir sería eso. Okay. No sé, Luis Fernando, si quieres decir algo al respecto. Estás sin micrófono. Dos anotaciones con respecto a esto que nos señala José Fernando, como desde qué lugar el analista puede vivificar como restablecer un poco ese vínculo con el lugar del padre. Es un analista que es muy juguetón. Miren que juega con la risa, juega con las palabras, y por ejemplo en el tema del sueño con la natra, él juega y lo convierte, va en los diferentes idiomas, lo trae al español y lo convierte precisamente en el no todo del patú. También en el tema del oficio de metía, le convierte precisamente, no deja escapar eso, lo coge rápidamente como ese señalamiento hacia lo femenino de un metía, y es un analista que juega mucho, que responde como desde ese lugar. José, yo no sé si hablar de reconciliar. No es como reconciliar, sino aproximar. Ah, bueno. Sí, me parece que es a través de las distintas como intervenciones que seguramente se dieron a lo largo del análisis, en el sentido de remitir siempre al propio goce. ¿Sí? Creo que eso va fracturando tanto esta seriedad y va fracturando tanto como toda esta fantasmática de la que se recubría el sujeto, que finalmente con lo que se va encontrando es que toda esa crítica sobre el padre podría ser una crítica sobre él mismo, ¿sí? Que él también está impregnado, lleno de ese goce. Y me parece que es en ese punto donde se va más allá del padre, justamente al encuentro con ese goce singular que lo caracteriza a él. Y quizás la reconciliación, digamos, es con el propio goce. Es teniendo que aceptar este punto de gozo así. ¿Sí? Y me parece que esa es la principal conciliación que encontramos en un análisis, ¿sí? Aceptar esa otredad en nosotros mismos. Creo que pasa por ahí. Aceptar al otro pasa también por aceptar la propia otredad, la diferencia, lo hétero en uno mismo. Bien. Hay una pregunta, Ana María Solís. Sí, Ana Solís. Ana. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Bienvenida, Ana, a nuestro espacio. Gracias. Se me cayó la señal un ratito, entonces no escuché. Bueno, pero era respecto de lo que planteaba José Fernando y María Isabel, ¿sí? Para hacerle una pregunta a Luis Fernando, que tiene que ver justamente con la articulación de los objetos pulsionales en el caso, ¿no? Porque está por un lado, digamos, el silencioso, el serio, ¿sí? Que de alguna manera encuentra una voz distinta, pero también está el goce oral, ¿no? Como esto de, tú no sabes lo que es el hambre, y después el rizo al alacán. Entonces pensaba ahí, porque no recuerdo muy bien quién lo dijo, pero porque hay ahí una invención o una rectificación del goce, ¿sí? Una modificación del goce, que, como lo decía Gloria, efectivamente tiene que ver con poder
aceptar que eso es, ¿sí? Ese es el goce, ¿sí? Pero también hace un rato hablaban como de la autorización, ¿sí? Que me parece muy importante también pensarlo, porque no es sin la escuela, ¿sí? Como que se produce esta modificación, entonces tal vez son dos preguntas en una, ¿no? Una tiene que ver justamente como con la autorización, ¿sí? Como lo decía Lacan en la nota italiana, no es autorritualizarse, sino que más bien es autorizarse frente a otros, ¿sí? Pero con la soledad del goce, eso por un lado, y por el otro, cómo pensar también la articulación de ciertos objetos pulsionales, que yo no sé si se llaman así al final del análisis, digamos, ¿sí? Porque cuando hablamos de eso estamos hablando como del objeto tapón del fantasma, ¿no? Entonces ahí me pareció súper interesante como ir pensando esto que planteaban, digamos, de que uno se introduce como analista en el programa de goce del sujeto para ahí mismo, ¿sí? Poder encontrar una solución distinta, ¿sí? Entonces como, bueno, no sé si son, tal vez estoy un poquito enredada, pero por un lado, el autorizarse es autorizarse de sí mismo, ¿sí? A propósito de la autorización del analista, porque me parece que en esto que traen, como de la risa, digamos, es como efectivamente, es posible reírse, ¿no? Es posible salir de la posición de seriedad. Y por otro lado también pensar en, porque estoy pensando en la entrada y la salida, ¿no? Como efectivamente uno puede captar rápidamente cuál es el objeto, no sé si rápidamente, pero a veces uno puede captar cuál es el objeto pulsional privilegiado en el fantasma, ¿sí? Pero después eso se empieza a desarmar un poco, ¿no? Y empieza la articulación con objetos, de los objetos. Entonces, ¿cómo pensar justamente esa articulación de los objetos al final en el caso de Fernando? Sí, espero no haya sido muy extensa. Muchas gracias. Gracias, Ana. ¿Hay otro comentario de María Cristina o Adolfo? No sé. Si pueden Sí, darle... quizás un comentario a la intervención de Ana María. Pienso que es muy interesante que en el fin de análisis se dé, digamos, el otro pierde consistencia, y pierde consistencia justamente lo que tú dices, el otro del fantasma, ese otro que me hace, digamos así. Pero gana consistencia lógica el objeto A. ¿Cuál de los objetos? Es una pregunta interesante, porque entiendo, y lo traía incluso Alejandro en algún momento, que Lorana habló en Córdoba de contigüidad de objetos. Hay contigüidad y hay superposición de objetos también. Quizá la pregunta que queda es, ¿cuál es el objeto, digamos, pulsional con la que uno se arregla y el uso sintomático del objeto al final, más que el uso fantasmático, ¿cierto? A veces, en mi caso, se pasó del uso fantasmático de la voz al uso sintomático de la misma. Pero hay que ver en el caso de Alejandro, por ejemplo, ¿no? Pero hay una consistencia lógica del objeto y una inconsistencia del otro. María Cristina, quizás podamos pensar esa consistencia lógica justamente como los distintos objetos al servicio del mismo programa de goce, ¿sí? Y los distintos objetos de los que el sujeto se sirve, en este caso, para responder al otro en todo, ¿sí? Digamos, dominado por el fantasma, Gloria. Creo que Ana María atraviesa el fantasma con su pregunta y entonces nos pone en problemas. Pero entonces, bueno, de un lado tendríamos eso, un uso distinto, que también lo trae, en tu caso se ve claramente, y Alejandro también lo habla, cuando dice esa voz suelta huidiza, ¿cierto? Habla allí de eso. Pero también podríamos pensar el objeto en su dimensión de vacío, ¿sí? Como causa, ese, ¿no? Que justamente da cuenta de una posición femenina, ¿sí? Y es en lo que podría, como una de las vertientes por las que podríamos pensar
la posición femenina del analista. Ahí perdón, Ana, porque va también en la dirección de esto. No sé, creo que también acá tiene validez la cita, Gloria, que nos recordabas del seminario 20, porque de alguna manera también podemos ver, ¿cierto? Estos objetos, digamos así, sometidos a la medida del falo, ¿cierto? Y a la exigencia del falo, a no un límite, pero un límite que viene de otra manera. De otra manera, exactamente. Sí, vamos tejiendo. Quería agregar algo al comentario de María Cristina que me hace pensar en Barcelona 2018, que efectivamente cuando dice consistencia lógica del objeto A, me recordé de esta frase de Eric Laurent, digamos, de que efectivamente como que finalmente el analista aparece como puro valor de goce, y que en eso, de alguna manera, es el representante o el objeto queda en el representante de la representación que tiene función de representancia, como lo dice Freud. ¿Sí? Es como se inscribe finalmente la pulsión, que es la marca, no sé cómo decirlo, pero es como se inscribe la pulsión, digamos, en el aparato psíquico. Entonces, como que ahí, con lo que tú decías, Gloria, claro, como efectivamente es como que queda el objeto A con la consistencia lógica de causa solamente. Exacto. Ya un poco lo mismo, ¿cuál sería el objeto pulsional del lado como de la taponeador del fantasma, ¿no? Como, por lo menos así lo logro pensar, digamos, tejiendo con ustedes. Luis. Sí, además habría que, como lo señala Gloria, el uso de los distintos objetos pulsionales. En Alejandro, en un momento, el objeto mirada fue muy significativo, en tanto él lo distanciaba y marcaba un rechazo a lo femenino desde ahí, desde ese lugar, mirando a las mujeres desde afuera, ¿cierto? Quería agregar ese punto. Hay otra consideración que yo también quisiera volver a plantear, y es esto de, pues, cómo tú, Luis Fernando, has elegido, pues, la pregunta, que la pregunta es bastante importante, me parece, como volverla a situar, y es la presencia de lo femenino y sus efectos en el amor de transferencia. Si echamos para atrás un vistazo, podría decirse que eso femenino en Alejandro estaba bastante reprimido, enucleado, dejado por allá como por fuera de sus regímenes de goce, pero el hecho de que el analista haya podido capturar que es jalando eso femenino que estaba por allí, avergonzado, tímido, huidizo, poder resituar eso en toda la dinámica del goce es lo fundamental, ¿sí? Me parece que para responder a la pregunta de la presencia de lo femenino y sus efectos en el amor de transferencia, podría decirse que ese amor de transferencia inicial es sin lo femenino, pero el amor de transferencia al final es precisamente a partir de lo femenino. No sé si estarían de acuerdo Gloria y Luis Fernando en plantearlo así. Yo pienso que al inicio es sin saber de lo femenino, sin tener noticia de lo femenino, pero que lo femenino está ahí. Ah, claro que sí. Como ese otro goce que nos habita, ¿sí? Está entrada, pero venimos a saber de él y a consentir a él al final. Eso es lo que pienso que nos va mostrando el recorrido analítico, ¿no? Precisamente Alejandro, en su lugar, en sus identificaciones y su lugar de hombre serio,
es precisamente ese rechazo a lo femenino que es permanente en todo el recorrido que él tiene, que es precisamente lo que señala José, las intervenciones del analista lo que traen es lo femenino y perturba toda esa defensa que él trae y ese rechazo a lo femenino, ¿no? En ese sentido, me parece que la maniobra, hay una maniobra que me parece que es muy ilustrativa y muy importante, y es el pedido de ese trabajo, ¿cierto? Todo eso porque de alguna manera es como ponerlo a gozar en su régimen y enseguida dejarlo caer. Y es tan importante esa maniobra que siquiera la volviste a traer al final de este momento, que es el momento que sitúa Alejandro como el del atravesamiento del fantasma. Es a partir de esa maniobra que se empieza ya lo que dice él, no hay marcha atrás, ¿sí? Ya no hay marcha atrás. José, el micrófono. Ese goce masculino de Alejandro está fetichizado y encarnado en ese objeto que él le trae del trabajo. ¿Sí? Mire, este es mi falo, este es mi fetiche. Y es que, ahí estaba buscando por acá. Sí. Y el analista lo deja caer. ¿Sí? Parece que es importante esto. Bueno, 8:27, vamos a dar lugar al trabajo de María Cristina. Luis Fernando, muchas gracias. Seguramente ahorita vamos a poder redondear algo de los dos trabajos. Voy a darle la palabra entonces a María Cristina y luego a Gloria González. Adelante, María Cristina. Bueno, muchas gracias. Voy a elaborar lo que me hace pregunta en esta perspectiva, anudado al primer testimonio de Paola Cornó. Las identificaciones del ser para el otro familiar y la posición de goce en el fantasma se presentaban como la Pao, hija perfecta, que daba todo, diciendo sí a todo, a costa de todo, encargándome de todo. Eso es del primer testimonio. Este testimonio nos enseña cómo la transferencia se estableció desde el comienzo hasta el final en la perturbación de la consistencia del circuito de fijación de su programa de goce, sí a todo. Eso a mí me resultó muy sorprendente, digamos, de la intervención de los dos últimos analistas. En el segundo tramo de su análisis tiene un sueño transferencial en el que ella hablaba con su analista sobre un tomate. Dice el testimonio, la analista decía, soy un tomate, porque si le sacan las pepas queda un espacio, un hueco, dando lugar al inconsciente. Tomate será el significante de la transferencia, un agujero en quien no se dejaba tomar por un hombre y que consiente a ser tomada por el psicoanálisis y por la transferencia analítica. La ruptura quiebre del primer matrimonio lo es también de la identificación que la fijaba sin salida al toda madre, buena y santa, o al toda mujer suelta y degradada, y consciente a dejarse tomar por su partener sexual, que la deja ir y venir suelta, así como a la maternidad. Eligió como tercer analista, inmediatamente después de que no fue nominada a cuando se presentó por primera vez al PASE, a un analista con el cual hizo un control político 15 años antes. El acto que se le volvió memorable es que el analista solo rió a carcajadas, un golpe asestado a su posición fantasmática de hacerse cargo de todo en relación con hacer escuela en Chile. El fantasma no estaba aún construido y respondió con su síntoma analítico. Enmudeció, pero fue justo el analista que eligió para llevar su análisis hasta el final. Hacer legible el axioma del fantasma constituye su atravesamiento y produce una mutación en su programa de goce. Cuidar y salvar al otro haciéndose cargo de todo, que era a la vez su ficción fantasmática con la que le daba consistencia al otro familiar.
el abandono paterno y el descuido materno y la defensa con la que hizo pantalla a lo real del goce. Encuentra su solución sintomática en el revés de la marca traumática, circular sin insignias. Recuerden que las insignias eran las iniciales de sus dos apellidos, Cornu, C y S, Soto. Con una calma suelta, no suelta del todo, de la fijación al goce fálico, al goce femenino, también en la escuela. No toda mujer, no toda madre, no toda psicoanalista, no toda. Así pudo soltarse del otro y tomárselas en la corresponsabilidad, que es un nombre del no todo también, con otros en la transferencia de trabajo. He bordeado este testimonio con la pregunta, ¿cómo se modifica el amor de transferencia cuando lo que domina la vida psíquica es el fantasma y cuando éste se ha atravesado? Para concluir con otra pregunta en posición analizante, que es a lo que nos abre el dejarnos enseñar por ese saber que no se sabe, que es el inconsciente. ¿La clínica del fin de análisis orienta la experiencia analítica desde el inicio o solo opera en el tramo final? Bien, hasta ahí mi elaboración. Bueno, Gloria, adelante. Gracias, María. Mil gracias, María Cristina. Bueno, indagamos en este espacio el Estatuto del Amor de Transferencia aún. Lacan nos recuerda en el seminario 11 que tal vez uno de los aspectos más interesantes para nosotros de la experiencia de la transferencia es que ella suscita de manera quizás más decisiva que nunca la pregunta por el llamado amor auténtico. Me encantó encontrar esa cita. El aún en el título que nos reúne remite, entre otros aspectos, al Estatuto del Amor de Transferencia al final de un análisis. En la orientación lacaniana, una experiencia se inicia por la vía del amor y concluye por la vía del pase. Algo que Silvia Salman escribe como el pasaje del amor a la pulsión. La pregunta de María Cristina nos conduce a pensar en la modificación que se produce en dicho amor de transferencia una vez atravesado el fantasma, cuando las condiciones de amor ya no serán nunca más lo que eran. En el caso de Paola, el segundo tramo del análisis se inicia acorde con las coordenadas del fantasma, tomada por el análisis y la transferencia analítica. Miller afirma que en el análisis se produce como anamorfosis del saber el espejismo del amor respecto de él. Este amor, soporte del sujeto supuesto saber, permite el establecimiento del síntoma analítico, en este caso enmudecer, y posibilita el despliegue de la verdad mentirosa que más adelante se concretará en una fórmula que resume la posición del sujeto frente al otro, el enunciado fantasmático. Como sitúa María Cristina, la maniobra transferencial consistió en perturbar la consistencia de ese circuito de fijación del programa de goce del sí a todo. Ahora bien, ¿qué pasó con el amor de transferencia, una vez atravesado el fantasma? En palabras de Laurent, una vez que se experimentan los desplazamientos pulsionales en la experiencia analítica, surge el pasaje del goce masoquista del fantasma a la posición de objeto causa de deseo. Dejarse tomar por un hombre es una de las consecuencias para Paola de ese atravesamiento. Servirse del padre para prescindir de él es otra. Implicó para ella soltar las identificaciones a las versiones del padre y subvertir el mandato o madre o mujer. Ese atravesamiento escribe el pasaje de un amor atado a los ideales que velaba la inconsistencia del otro, a otro amor, un amor real, como lo llamamos recientemente en el campo freudiano, que aparece ahora para nosotros como un nuevo nombre de ese amor auténtico al que hacía referencia Lacan
en su seminario del 64. Aún se produce un giro más, posterior al atravesamiento del fantasma. Un giro que hizo posible soltar el rechazo a la feminidad y pasar del sí a todo al sí al no todo. Al vivirse la pulsión de otra manera, el amor que se apuntala en esta se transforma. Del paralizada, calladita mirando, a soltar la voz, circular y poder hacer en su práctica un uso distinto del silencio. Es este nuevo amor el que también hace posible soltar el análisis, dirigirse al pase y situar la libido puesta en el trabajo de transferencia en la transferencia de trabajo. Un amor aún, en cuerpo, que posibilita el acto analítico, como la carcajada del tercer analista de Paola, que tocó su cuerpo, dejando en él un eco que resonó por 15 años. María Cristina, sostenida en una posición analizante, no cierra la cuestión sobre la transferencia aún. Relanza una pregunta que quiero volver a situar para la conversación. ¿La clínica del fin de análisis orienta la experiencia analítica desde el inicio o solo opera en el tramo final? A esa pregunta de María Cristina, yo agrego una. Este nuevo amor, desengañado de la reciprocidad y libre de las condiciones que le imponía el fantasma, ¿en qué se sostiene? ¿Cómo se ama cuando el otro es pura inconsistencia? Muy bien. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, yo simplemente, a ver, sin duda sabemos poco, al menos en este testimonio del primer tramo de análisis, digamos. Sabemos del segundo tramo, que llegó hasta el final, y del pedido de nominación a la EOL. Y sabemos, digamos, después del tramo final. Pero lo que a mí me sorprende es ver cómo estos dos analistas con una misma orientación perturban de alguna manera la posición en el fantasma, ¿no? El todo del fantasma, el todo fálico, de la consistencia, digamos, de ese goce fálico en ella, de sostener todo, de ser la hija perfecta y de encontrar un lugar en el otro a través del amor por sostener todo, incluido en la escuela, a circular sin insignias y a la corresponsabilidad. O sea, me parece que esa es, de alguna manera, el nombre de la transferencia al final, ¿no? La transferencia con la escuela una, que ya no es sostener sola y sostener todo, del cual se rió el tercer analista 15 años antes de que lo buscara para su fin de análisis. Me parece que es muy interesante eso, es decir, que muestra cómo el fin de análisis, la clínica del fin de análisis se está orientando desde el comienzo, porque es en las primeras entrevistas con la segunda analista que aparece el sueño del tomate. Hacia el final aparece un sueño del cual ella también habla, que es el sueño del final, con relación al analista, ¿no? De que ya no había más sufrimiento, digamos, que ya no podía aliviarla, que ella no sabía si salir por la ventana o por la puerta, ¿no? Eso me parece muy interesante porque ya es el sueño de la salida, ¿no? De la caída del sujeto supuesto saber y del yo lo sé, ¿no? Ella lo sabe y ella puede salir por la puerta. Me parece que es muy, muy interesante cómo aparece en este testimonio esa enseñanza de algo nuevo, por lo menos para mí. Y en una intervención que hiciste antes, en el comentario que estábamos haciendo al trabajo de Luis Fernando,
Me das una luz también para pensar esta cuestión de mi pregunta, de cómo se ama cuando el otro es pura inconsistencia, ¿no? Exactamente. Porque inventamos también un otro distinto a ese otro que ha gobernado la vida a lo largo de toda nuestra existencia, ¿no? Entonces, un otro como la escuela, por ejemplo, ¿no? Un otro, y mucho de la posición que tomemos frente a la escuela y de cómo escuchemos las demandas de la escuela y todo lo demás, es de la forma en que nosotros mismos nos estamos inventando ese otro, ¿no? Puede ser el otro de la demanda absoluta, ¿no? O puede ser el otro con el que trabajo y en el que pongo la libido, ¿no? Bueno. Y sobre todo en ella, digamos que yo creo que nos va a enseñar mucho cuando ella lo despliegue más. Tiene un no a la primera demanda de pase por el secretariado del pase de la EOL. Y le dice a la secretaria del pase cuando le informa, digamos, que no fue nominada, que sí puede volverse a presentar, ¿cierto? Y la secretaria le dice, sí, pero después de 2 años. Es decir, ya ahí hay una decisión. Lo que me parece muy interesante es que hay como en Alejandro, ya no hay vuelta atrás. Ajá. Ya no hay vuelta atrás. Y que además es demandar el pase cuando el otro es inconsistente, cuando el otro de la demanda ha caído, cuando el otro del sujeto supuesto saber ha caído. Entonces, cuando se sabe que no hay otro de la garantía, es demandar esa garantía. Esa es una paradoja que a mí me parece muy fecunda y que solo la sostiene la transferencia con la causa analítica. Ya no es con el analista, es con la causa analítica, digamos, con el analista o con los analistas quedará un resto con el cual se hará, pero es con la causa analítica, con la escuela una, con la enseñanza, con otra cosa. Apuntas al destino del amor de transferencia. Al destino, digamos, en el ultrapase. O sea, ¿qué pasa en el ultrapase con el amor de transferencia? Bien, tenemos espacio para comentarios y preguntas. Quienes desean levantar su manito, mientras que ocurre alguna de ellas, yo quisiera plantearles una inquietud y es: también el asunto de la forma en que se muestra una mutación, ya no de goce, sino del otro. Aquí hay una forma, diríamos, de mirar eso. Se perdió, José. Vuelve a repetir. El dominio es el otro. José. Cuando él quedó. José, como... José, ¿escuchas? No. Creo que es mejor que repitas la pregunta, José, que sí, se te fue el sonido. Se te está yendo el sonido. Yo creo que mejor, mientras José se organiza. Mientras que se arregla, por favor, denle la palabra a Eugenia, si nos quieres abrir la cámara. Sí, buenas noches. Pues agradecer primero el trabajo. ¿Se escucha bien? Sí. Me quedé pensando desde la propuesta de Luis Fernando y con el trabajo de María Cristina, como que me devuelve la pregunta de lo que quisiera plantear, y es cuando Luis Fernando dice la presencia de lo femenino y sus efectos en el amor de transferencia, y María Cristina se interroga por las mutaciones o por cómo la transferencia se va transformando. Yo les quiero proponer a ambos si
si cabría sobre el asiento de que lo que dice Freud, que el análisis es posible a partir de la transferencia, ¿sí? Y lo que nos propone un poco Miller de esta relación entre el lugar y el lazo. Si convendría pensar como, bueno, creo que es un momento en el que nos podemos plantear usos del amor de transferencia sobre antes lo había pensado sobre los arreglos con lo femenino, pero realmente podríamos decirlo, usos del amor de transferencia sobre los arreglos con el goce. Porque fíjense lo que están diciendo, una cosa, y esto lo digo, usos tanto del lado del analista como del lado del analizante, ¿sí? Cómo el analizante se sirve de la transferencia, pero también cómo el analista usa, ¿sí? Porque es donde un poco en la conversación del sábado nos invitaban a pensar en que estaba el amor repetición, ¿sí? Pero también sé que había más allá de ese amor repetición que digamos que le da otra dignidad a la transferencia, y en ese sentido, bueno, el trabajo me hizo pensar en esto. Quisiera escuchar ustedes qué opinan al respecto. Muchas gracias, Seu. Luis, ¿querés responder en principio? Precisamente, pues, como lo nombraba muy bien Gloria, me parece que es lo que finalmente Alejandro logra, esa transmutación del amor de transferencia, pero hacia la causa analítica, pues, hacia el trabajo en la escuela, y es esa transformación que logra, es lo que quería señalar con respecto a esto que nos trae. Yo pienso que en el caso de Paola Cornu, por ejemplo, es muy notable cómo encuentra la solución sintomática en el reverso de la marca traumática, ¿no? Del padrastro maltratante que la ahogaba a flotar, ¿cierto? O sea, el ahogo, que era el ahogo también de decir sí a todo, a flotar, que es el acontecimiento de cuerpo que tiene cuando el secretario del pase de la ECOL le informa que fue nominada. Responde con un acontecimiento de cuerpo muy interesante, ¿no? Y aparece ese significante nuevo de circular sin insignias, ¿no? Así, deja caer esas identificaciones para el otro, para su arreglo sintomático con el goce, porque finalmente es eso, ¿no? Tiene que dejar caer lo que venía del fantasma o a lo que le dio consistencia con el fantasma para poder encontrar en el reverso, digamos, de esa marca traumática su forma de arreglo con el goce, pero una forma de arreglo sintomática. Ahí. No sé si eso responde, Eugenia, lo que podría pensar en principio. Tengo una palabrita para decir respecto a lo que trae Eugenia. No lo quisiera dejar pasar, porque Eugenia, el ENAPOL nos pone a estudiar mucho. Y una de las cosas de lo que yo escuché el sábado más bien es que tendremos que separar este amor repetición freudiano del amor que nos propone Lacan como invención y como contingencia. Y creo que la separación que hace en el seminario 11 al unir más bien inconsciente y repetición y transferencia y pulsión nos da la vía para pensar esa dimensión del amor. Bueno, yo me voy a tomar la palabra para hacer un comentario que me parece muy interesante
recordaba la primera conversación, creo que fue la de la ENAPOL, donde estaban los 3 AE de la escuela, y recordaba que precisamente Paola hablaba de, pensando en lo nuevo en el amor, ella hablaba de convivir, convivir con la diferencia. Entonces me parece interesante pensar allí donde antes se daba ese rechazo a lo femenino, ese sí a todo, y aparece el sí al no todo, ¿no? Pensando también en esa invención de circular con la diferencia. Me parece que se pone no solo en la escuela, sino también en ese nuevo amor, que ella lo nombraba como del lado de ese amor real, ese amor digno, ¿no? Ese amor que puede convivir con lo diferente, que también lo diferente me parece que tiene un borde que puede empalmar con lo contingente. Ahora pues que le oía a Gloria y nos recordaba la conversación del sábado, ¿no? Con lo que mencionaba Graciela Brodsky, ¿no? Poder separar el amor de transferencia de la repetición, pero también ir más allá de la necesidad a la contingencia, ¿no? Que es la vía neurótica. Entonces me parece interesante eso que ella apuntaba, ¿no? Es convivir con la diferencia. Ella lo decía así en esa conversación. No sé si van a decir algo, le damos la palabra a Raquel. Démosle la palabra a Raquel y ahí por ahí podemos comentar. Listo. Raquel. Gracias, buenas noches. Muy interesante todo lo que estuvieron planteando. Yo me quedé pensando mucho en esta parte de cómo se ama cuando el otro es pura inconsistencia. Me hizo como muchísimo ruido, pero de repente pensé en que cuando uno llega, sí, justo a análisis con tantas consistencias, ¿no? Y en estos testimonios de pase donde uno no puede decir que no, ¿no? Donde hay que portarse bien, donde está toda esta parte de la prudencia, ¿no? En el caso, en el caso anterior y esta posibilidad de decir a todo que sí en determinado momento. Y pensaba que de repente conforme va cayendo este otro, ¿no? Conforme se le va quitando como cierta garantía de, si podría pensarse en que esta posibilidad de decir no, ¿no? De que pueda aparecer el no solamente como no todo, sino como, no sé, pensar en una especie de corte, ¿no? Si se pudiera pensar como en una especie de corte con el otro, ¿no? O sea, ya no estar pegado con el otro. Y pues bueno, en realidad creo que esa era como la pregunta, ¿no? Si eso también podría tener que ver con este amor, se me fue la palabra, más digno, ¿no? Como un amor, como un amor más digno, ¿no? Ante esta posibilidad de separación, de poder usar también el no. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Sandra y a Raquel por las preguntas, que además tienen en sí misma toda una posibilidad de respuesta. Me parece muy interesante lo que plantean porque realmente esto que dice Raquel, cuando se ama, cuando el otro es pura inconsistencia, ¿no? Y hablas, digamos, del corte, de la separación, de ese otro que finalmente es la versión del otro fantasmático. Es decir, un amor más digno es un amor que de alguna manera no tiene los pesos de las identificaciones del ser para el otro, ¿no? Buena, santa, mujer, o la otra identificación, madre toda, del lado de la madre, que eran las identificaciones que hacían que ella no pudiera consentir a un hombre. Es decir, se casa sí, pero finalmente no había consentido a un hombre. Es en un encuentro con su partener sexual que finalmente logra consentir a ese amor en lo real, que no había consentido antes. Me parece que también el hecho de que haya consentido al no
de la nominación, cuando ella pidió por primera vez el pase. Es muy importante eso, porque hay que consentir, hay que poder consentir al no, pero también consentir al sí. Está en posibilidad, y eso tiene que ver con la lógica del no todo. Y lo que dice Sandra me parece magnífico, que haya recordado esto de los testimonios de ella en relación con vivir con la diferencia. Me parece que es muy, muy importante eso, muy orientador. Ah, Paola está por ahí. Estamos hablando de vos. Aquí hablando de ti. Es una maravilla, Paola. Bienvenida. Bueno, tenemos a quién primero, Gladys, Paola. Paola, es una maravilla. Paola levantó la mano. Gladys y Paola Sierra. Se le bajó. Ah, bueno, Gladys y Paola Sierra. Está muy bien esa. Muy breve, también magnífica la conversación de esta noche. Agradecer los trabajos y las preguntas, la interlocución también. Muy, muy interesante. Me quedó, es una pregunta que me cae muy bien, que de pronto también Paola pueda comentar algo para el cierre, que es como una pregunta abierta que me queda resonando también de la conversación, de la segunda conversación hacia Elena Paul, que es la afirmación. Algo se lanza como que el amor de transferencia, del amor de transferencia depende el futuro del psicoanálisis. Entonces quería cómo cada uno con el trabajo que hizo le resuena esta afirmación y bueno, y por supuesto si también Paola tiene algo para decir aparte de todas las cuestiones que se han conversado hoy. Bueno, muchas gracias. Una palabra antes de que Paola responda. ¿Quién habló? Hola. María Lora. Es una pregunta simplemente en esa vertiente quizá que Gladys acaba de plantear. Si se podría pensar, cuando es esto de la transferencia, el futuro del psicoanálisis por ese lado, en tu comentario, por lo menos en tu testimonio, está la frase de el amor sin piedad. Yo creo que si se entiende esta lectura del amor sin piedad, consentir al no todo, pero es fuerte el decir el amor sin piedad, pues es un amor que nos engaña, digamos. Es algo que también lo comentaba Gloria hace un ratito, ¿no? Si no se puede tomar desde ese lugar la orientación al futuro, digamos, lo que decía en la pregunta, lo de Graciela que planteaba en la conversación del sábado. Bien, perdón por la interrupción así. Muy buena interrupción. Gracias, María Elena. Una interrupción sin piedad. ¿Y Paola nos va a decir algo? Abres el micrófono, sí. Bueno, principalmente agradecer y tal vez partir por decir que el amor de transferencia en el ultrapase lo estoy haciendo la experiencia dentro de lo posible, no todo, de participar efectivamente de actividades de diferentes sedes, ¿no? De hoy día me enteré por Facebook, de Caracas también, pero dentro de lo posible participo. Y agregaría al amor sin engaño, o sea, al amor sin piedad, un amor sin engaño. En mi caso, ¿no? Cómo eso tuvo una transmutación del amor imaginario, amor simbólico, porque efectivamente podríamos pensar que el amor a una de las versiones del padre fue sin piedad. Fue del lado del maltrato, pero el análisis me permitió salir de esa tragedia a la comedia, ¿no? A transitar en la experiencia analítica y poder hacer un amor sin engaño, un amor más digno. Y como agradezco todos los comentarios porque efectivamente fue poder quedarme con un hombre. Voy a agregar algo, porque son muchas cosas, pero para ser muy breve, del primer análisis, hay algo que recordé mucho después a propósito de lo que yo testimonié del tercer analista, y fue que en un momento la analista
se estaba quedando dormida, donde yo sitúo las entrevistas preliminares. Me dio una indignación que no les puedo imaginar. Y le digo, aunque usted se esté quedando dormida, igual lo que estoy hablando es importante, ¿no? Creo que ese quedarse dormida después resonó al final, cuando tengo el sueño, voy al último viaje a París, al último viaje del análisis, porque después voy de nuevo a las entrevistas con los pasadores, pero cuando yo no me podía decidir y alargaba, el analista se empieza a quedar dormido, y después me quedo yo dormida, y ahí digo, basta, ¿no? ¿Te quedas dormida en el análisis? ¿Ah? ¿Te quedaste dormida en el análisis? No, me quedé dormida para ir a una sesión. Ah, sí. Que lo testimonio. Y me despierto pasada la hora. Imagínense que yo ya había atravesado el cumplirle al otro. Pero en general a mí me gusta llegar a tiempo, ¿no? Entonces me despierto y voy y llego y me atiende, porque bueno, uno llega y hay varios, entonces no era que yo llegaba y voy a decirlo así, se sentía mi ausencia, ¿no? Y yo creo que eso también tuvo un peso al final, ¿no? Que me permitió circular en ese punto. Y agregar del segundo tramo, porque en otra actividad que me tocó interlocutar con Gloria, yo le decía la dificultad, no sé si dificultad, pero no podría situar un momento preciso del atravesamiento del fantasma, sino que fue como gradual. Claro, pero ahora que las escuchaba, sí como marcas, ¿no? Me acordaba como de la primera marca en uno de los desencuentros con el Real Materno. Llamo al analista y la analista me contesta muy seria y me dice, dígame. Bueno, y empiezo yo muy angustiada, por supuesto. Bueno, no tengo tiempo. Me quedé mal, pero ese no tengo tiempo, pude dormir esa noche, ¿no? Porque yo pensaba que esa noche mi madre desaparecía, ¿no? Y al otro día despierto y no hay el otro. Fue podría decir, mi primer anudamiento a no hay tiempo, no hay el otro, ¿no? Que me parece una manera también de perturbar el no todo, porque si no el analista quedaba, yo estaba tan tomada también de la transferencia que había un punto después de empezar a perturbar también algo de eso, ¿no? Eso quería como ir agregando que me parecía importante y me gustó mucho esto de que se retomara el convivir con la diferencia, ¿no? A propósito de la pregunta, ¿cómo era? ¿Cómo vivir? ¿Cómo el amor después de la inconsistencia? ¿Cómo era? Cuando se ama, ¿cómo se ama? La inconsistencia de la pregunta de Raquel. A mí me hizo primero pensar algo que estuvimos conversando en Caracas el otro día a propósito de la confianza y del consentir. Porque es, por un lado, porque es la escuela, ¿no? La escuela es un partener de la vida, pero también tenemos una vida, ¿no? Con los hijos, con el partener sexual. Pero hay algo también de cómo hay una confianza en el agujero mismo, ¿no? En esa inconsistencia de no saber y encontrar una invención vez por hacer y consentir a eso. Voy a agregar una pista, porque siempre agrego algunas pistas. Yo testimonié de un sueño del final del análisis, pero fueron 3. Pero voy a agregar un segundo, pero que ese fue el tercero. Y el tercero fue
solamente una frase. Responder a no todo saber. Bueno, con eso me quedo. Bueno, yo simplemente no quiero hacer de tapón a las resonancias de este cierre de lujo con Paola. Muchísimas gracias por tu presencia. Solo quería decir algo con relación a la pregunta de Gladys. Yo acuerdo con que del amor de transferencia depende el futuro del psicoanálisis, pero también de la democracia, de una democracia que posibilite la práctica analítica. Tendríamos que preguntarnos, para dejar una pregunta, ¿qué democracia para el psicoanálisis? Que preserve la transferencia al mismo. Desde nosotros, fundamentalmente desde nosotros, que somos los que podemos preservar. Bien. Muy bien, María Cristina, gracias, Paola, por la intervención no prevista. Magnífica. Mil gracias. Muchas gracias, Luis Fernando, muchas gracias. Adolfo, ¿para cerrar? Sí. Dale. Sí, ya dijéramos un poco al margen, pero no por fuera, y es de todas maneras recordar a todos los asistentes que esta es una actividad, como evidentemente se ha visto, enlazada al 10º ENAPOL, al tema del 10º ENAPOL, a uno de los ejes de trabajo, y que me parece que es muy importante, dijéramos, tenerlo en cuenta, no perderlo de vista, sobre todo porque próximamente ya se van a abrir también las inscripciones para el 10º ENAPOL, entonces para que estemos atentos, porque yo creo que esto nos muestra realmente, esta es una de las vertientes, como decía Gloria, que nos pone a trabajar muchísimo, y hay otras en relación con ese tema de lo nuevo en el amor. Quería hacer esa anotación. Listo, Adolfo, muchas gracias. Y recordarles que el 3 de mayo tendremos nuestra próxima noche de escuela en la sede de la ANEL Medellín. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, Paola. Gracias. Chao, gracias. Adiós. Gracias.